Un saludo para todos, soy Carolina Castro Gil y voy a compartir con ustedes la ponencia detrás de las pantallas, clases y muestras musicales transformadas basado en la experiencia de los diferentes programas de educación permanente música de la Universidad EAFIT. Vamos a iniciar entonces contextualizando un poco la pregunta base del Congreso, cómo la música transforma. Es una pregunta en doble vía, transforma a las personas, a las sociedades, a la educación, pero al mismo tiempo se transforma ella misma. A las personas es catalizadora de emociones, beneficia el desarrollo cognitivo en la parte social, es una herramienta que permite fluir, generar identidad y al mismo tiempo la educación se ha ido transformando con el paso del tiempo. Eh, a ella misma se van transformando sus conceptos y, por ejemplo, la tecnología también ha sido parte, digamos, de esta transformación. Eh, ¿Cómo transforma en especial, digamos, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje? Hemos visto cómo empezando el siglo XX, diferentes pensadores, filósofos, artistas, músicos empezaron a cuestionarse esa forma en cómo se estaba transmitiendo la música y deja de ser empírica y pasa a ser más en un ambiente de clase. Empiezan unos nuevos métodos llamados, ¿cierto?, los activos, y esto da entrada a nuevas posibilidades creativas donde se exploran las capacidades de los niños. Esta frase que está en pantalla para mí representa mucho como esa transformación en la educación, enseñanza-aprendizaje de la música. Esta frase la tomé de Tocar y Luchar del maestro José Antonio Abreu y para mí representa pues bastante, digamos, esa transformación en el ámbito también educativo. Yéndonos más para concretar un poco cómo se transforma la música, ella misma les traje un ejemplo de un video que les recomiendo y que nos hable y nos cuenta un poco de cómo se transforma un concepto. Lo voy a leer. Es el mismo acorde, todo depende del uso que se le dé. La consonancia se levanta como símbolo de pureza. La disonancia percibe el contraste como aprendimos a hacerlo, convirtiendo disonancias en resonancias culturales. Así, la disonancia le va ganando terreno a la consonancia a través de la historia. Eh, la música como tal entonces está en constante transformación. Ahora vamos a entrar en un panorama más local, ¿cierto? En Medellín, finalizando entonces el siglo XX, en las últimas décadas hubo una gran transformación musical, surgieron varias instituciones públicas, privadas, que quisieron pues como apostarle y contribuir a esa formación integral de niños y jóvenes a través de la música. Una de ellas entonces es la Universidad de AFIT, en donde aparte pues, de tener su pregrado y maestría por medio de educación permanente, se ofrecen programas de formación que tienen dos propósitos, un esparcimiento cultural y también ser el semillero musical, y se trabaja todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la creatividad y la socialización del ser humano. Ahora empezamos el siglo XXI con un abanico de posibilidades tecnológicas. Sin embargo, faltaba para explorarla, para llevarlas al aula de clase. Contábamos con equipos, computadores, celulares, tablets que nos podrían facilitar, ¿cierto?, la enseñanza y el aprendizaje musical, el internet, podíamos ver videos en YouTube, habían software, aplicaciones, pero faltaba algo para explorarlos más y llevarlos al aula de clase. Y necesitamos efectivamente que pasara algo en el 2020 y fue ese detonante de la pandemia que definitivamente nos llevó a una nueva etapa, y esa es la experiencia pues que vamos a contar acá
sobre nuestros procesos de formación musical. Entonces lo vivimos en tres grandes momentos, o que también está un poquito marcado en el primer semestre del año pasado, que fue esa sorpresa. Empezamos un año normal, y la pandemia nos trajo una sorpresa de hay un cierre, hay que hacer un cambio. Después pasamos a un semestre eh, en donde el reto mayor fue cómo volver, si podemos volver, qué va a pasar. Y este año estamos ya en una nueva realidad. Entonces, nuestros programas debieron ser flexibles y adaptarse a esas nuevas condiciones, y vamos a contar un poquito de cómo fue ese proceso. Sorpresa para todos. ¿Qué hacemos? Nos cambió, la situación nos cambió lo que estábamos acostumbrados, entonces estábamos enredados, aquí pongo la imagen de un gatico, pero teníamos que resolver. Y para nosotros fue fundamental que el proceso musical debe continuar, tener ese punto de llegada, esa culminación de semestre, de ciclo, y eso fue lo que nos llevó pues a seguir adelante. Fue fundamental pues toda la unión de la institución, de AFID, de los docentes y los estudiantes y sus familias, para continuar este proceso. Ese primer momento, digamos, dentro de esta etapa, digamos, de la sorpresa, fue la comprensión que estaba pasando. Esto nunca había pasado en esta generación, entender que es una pandemia, muchos cuestionamientos, sustos, pero teníamos que seguir, teníamos que reinventarnos. Y bueno, por ejemplo, en la universidad contamos con Conexa, el Centro para la Excelencia en el Aprendizaje. Recurrimos entonces a la plataforma Teams y empezamos a ir resolviendo, a medida que se iban resolviendo situaciones también. Entonces se iba capacitando, porque qué vamos a hacer, cómo se va a generar ese impacto en las clases, cómo se van a manejar las diferencias, qué vamos a hacer con las clases grupales e individuales. Eh, todos los cambios metodológicos que había que hacer, videos tutoriales, actividades de familiarización, cambiar un aula física a una plataforma digital. Eh, fue un proceso muy impactante para todos, pero que al final nos deja grandes aprendizajes. Y bueno, ya finalmente todos terminamos muy resilientes con esta situación y desarrollamos esa capacidad de asumir, de ser flexibles a las situaciones y sobreponernos y lograr eh, eh, dar un paso más. El segundo semestre pues, del año pasado entonces fue como volver, ya estábamos de alguna manera más adaptados a estar en la casa, primaba pues como el autocuidado, pero al mismo tiempo se iba trabajando en cómo volver esos protocolos de seguridad que tuvo que hacer la universidad, a medida que estábamos claros que el semestre pues iba a estar, digamos, todo en línea. Se hicieron los primeros momentos de volver, en especial para los instrumentos de viento, para que las personas pudieran también estudiar en la universidad. Y nos encontramos con que había personas que no, definitivamente no querían volver. Otros no hicieron el semestre porque no querían estar de manera, digamos, virtual. Entonces era algo en que nos encontramos siempre como con dos caras de la situación. En el tercer momento entonces tenemos esa nueva realidad que ahora contamos ya con varias modalidades. En el 2021 nosotros iniciamos con clases presenciales, finalizando febrero. Fue una experiencia muy interesante ya poder estar acá. Tuvimos varios estudiantes y cursos que siguieron completamente en línea, y siempre se ofreció la modalidad, digamos, combinada. Podemos estar aquí, podemos estar allá, conectarnos, que es algo pues que a mí me parece súper valioso e interesante, que llegó para quedarse. Y en la parte pues digital está que se abrió esta ventana de las personas. Tenemos, por ejemplo, estudiantes incluso de otros países que están en nuestros cursos y siempre van a estar de manera digital. Eh,
Voy a hacerles como unos ejemplos rápidos de lo que fue este proceso para nosotros. Las clases entonces se volvieron digitales, en especial pues el año pasado tocó adaptarnos y pasar de un tablero y marcadores y actividades muy, digamos, más manuales a una pizarra en una presentación. En este caso, esta botica hace alusión a la celebración del Día de los Disfraces, pero lo hicimos de una manera virtual. Ya acá tenemos un poco cómo fue en estas modalidades, volviendo a la universidad, algunos en línea, otros presenciales. Las clases grupales de los niños, en especial de los más pequeños, fueron muy importantes hacerlas presencial, pero tuvimos que irnos para otras aulas de la universidad. Las del departamento de música eran completamente insonorizadas, sin ventilación, entonces adaptarnos. Y las clases individuales, siempre los niños con su tapabocas, cumpliendo los protocolos de seguridad. Si algo nos han demostrado los más pequeños, es que ellos son muy juiciosos con las normas, con todo lo que hay que seguir, y la verdad el proceso musical es más interesante, es más humano y personal, presencial. Sin embargo, rescatamos todos esos aprendizajes que nos deja la parte virtual. Hicimos muestras académicas semestralmente, ahí surge entonces lo de hacer la semana de recitales. Estuvimos detrás de la pantalla, ya llevamos 3 versiones. Esta es la imagen como de esa primera versión. Siempre hemos hecho 5 días, alrededor de 70, 80, 90 estudiantes. Todo ha dependido pues como de la cantidad de estudiantes que tenemos matriculados y que decían participar. Eh, y se han publicado pues en nuestra página alrededor de 100 videos, muestras de esos procesos. Eh, Nosotros siempre hacíamos un proyecto musical, y el primer semestre lo llevamos a estar en tipo collage, llamado pues era un homenaje a los 250 años, ¿cierto? De Beethoven. Entonces aquí está un poquito la imagen. El segundo semestre hicimos un homenaje a Juan Luis, que fue cuando digamos cambiamos de rectoría, y aquí está pues más o menos como una ilustración de lo que se desarrolló. También se les hacía programa de mano, y trabajamos y tuvimos una conexión muy especial pues con docentes y estudiantes y sus familias. Ya acá estas imágenes son cuando volvimos, pero entonces no volvemos a hacer recitales y conciertos presenciales, sino que los grabamos, y nos cambió esa dinámica. Ya como reflexiones finales, ¿cierto? Que nos deja todo esto que nos ha pasado. Aquí en pantalla les dejo algunas mientras eh, quisiera leer una frase que me parece muy, muy, muy acertada de Toffler. El alfabetismo en el siglo XXI no significa no saber leer ni escribir, sino ser capaz de aprender, desaprender y reaprender. Y creo que eso pues lo podemos afirmar después de lo que hemos vivido, también de todas esas enseñanzas que nos deja esta experiencia, de ese cambio en el quehacer docente, cómo nos tenemos que adaptar, ¿cierto? Tener esa capacidad de resolver problemas, que es una de las habilidades del siglo XXI, que tenemos que trascender con las nuevas generaciones, con estos cambios que estamos teniendo, no solo por la pandemia, sino el generacional. La importancia de, una forma, de esa comunicación clara, concreta, de cómo damos las instrucciones. Eso era algo que a nosotros de pronto en un salón presencial era más fácil explicar ciertas cosas, pero para hacer un video, para dar una clase, para dar una instrucción, teníamos que estar muy, muy organizados y estructurados de lo que se iba a hacer, que nos queda, ¿cierto? Como una caja de herramientas y de recursos para ambas modalidades, que no podemos abandonar esto que se ha ganado, aunque estemos llegando a esa nueva normalidad, realidad en la que estamos, y que es muy importante la autogestión del conocimiento del docente, de los estudiantes, o sea, lo que yo haga por mí, por los demás, pero es algo muy, muy valioso, y estar completamente organizado, y que la creatividad
es algo que tenemos que tener siempre ahí muy, 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 muy marcado para comunicarnos, para los cambios de clase sean dinámicos, cómo vamos a estar con otros estudiantes que están de alguna manera aquí, allá, bimodal. Tenemos que ser muy creativos y bueno, esos son en especial como las principales reflexiones que nos deja eh, esta experiencia detrás de las pantallas, porque aunque ahora estamos, digamos, regresando a la presencialidad, vamos a estar y esto llegó para quedarse y bueno, esperamos que esta transformación musical, cierto, siga alineada con las generaciones y que todos los que hacemos parte de este proceso de educación y aprendizaje musical vayamos creciendo paralelamente con los cambios que siempre van a estar y que fluyamos eh, eh, con lo que viene para el futuro.